Muy buenas tardes y hoy, como todos los jueves cada 15 días, un nuevo webinar de la Fundación Cardiovascular. Para hoy tenemos un tema muy especial y es conversar sobre la ansiedad y cómo enfrentamos esta ansiedad, sobre todo en tiempos de pandemia y de pospandemia. Para hoy hemos invitado a Fernando Castellanos. Fernando es un psicólogo de la UDES con un posgrado en Psicología Clínica de la Pontificia Universidad Bolivariana de Bucaramanga y hoy nos va a disertar sobre este tema. Queremos hacer un formato con una presentación de unos 20-30 minutos y dar la oportunidad para que haya muchas preguntas. Así que Fernando, un experto en este tema, bienvenido a el webinar de la Fundación y puede comenzar. Muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando Castellanos Suárez, soy el líder de Psicología Clínica del Hospital Internacional de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Los trastornos de ansiedad constituyen las formas más prevalentes de enfermedad psiquiátrica en la sociedad. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes que sufren de estos trastornos no son correctamente identificados ni reciben un tratamiento adecuado. Y de igual forma, aunque los prejuicios asociados a este trastorno mental se han reducido, se mantiene una resistencia por parte de las personas para hablarlos y buscar ayuda. Primero, entendamos un poco qué es la ansiedad. La ansiedad puede ser una reacción compleja frente a situaciones, estilos o estímulos actuales, potencial o subjetivamente percibidos como peligrosos, aunque solo sea por las circunstancias de parecer inciertos. Esa es una definición. Otra definición de la Real Academia de la Española, eso es un estado de agitación, inquietud o zozobra del estado de ánimo. Sentir ocasionalmente ansiedad es algo normal en la vida de todo el mundo. Cada uno de nosotros, ante determinadas situaciones, experimentamos sentimientos de ansiedad. Por ejemplo, podemos estar preocupados o ansiosos debido a que vamos a presentar un examen, antes de una cita médica o antes de una entrevista de trabajo. En estos momentos, sentirse ansioso puede ser absolutamente normal y además forma parte de los mecanismos naturales que activan nuestro organismo. La ansiedad como tal es una adaptación funcional a las necesidades del ser humano. Es una señal de alerta que resulta útil para luchar por la vida o evitando una amenaza o reduciendo consecuencias de peligro. Sin embargo, a ciertas personas les resulta difícil controlar sus preocupaciones y puede incluso llegar a manifestar estos sentimientos de ansiedad de forma constante, generalizada y muy intensa, que influyen negativamente en su vida cotidiana. Y esto que nosotros llamamos los trastornos de ansiedad, entendiéndolo como una enfermedad mental caracterizada por cambios cognitivos, conductuales y psicológicos que se manifiestan de forma crónica, grave e interfieren con las actividades cotidianas. Entendiéndolo como tal, los trastornos de ansiedad con frecuencia se tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre las situaciones diarias. Con frecuencia los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de como una ansiedad intensa y un miedo intenso o un terror intenso que alcanzan un máximo en cuestión de minutos, que suele suceder, por ejemplo, con los ataques de pánico. Estos sentimientos de ansiedad y de pánico, y es como una de las características principales de los trastornos de ansiedad, es que interfiere con las actividades diarias. Son muy difíciles de controlar,
son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. ¿Cuáles son los principales síntomas que se pueden presentar en los trastornos de ansiedad? Son muchos, pero yo los resumí en esos que son como principales. Hay una sensación de nerviosismo, agitación o tensión, una sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, un aumento del ritmo cardíaco, una respiración acelerada, lo que comúnmente llamamos como una hiperventilación, sudoración, temblor, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones. Esas son como las principales manifestaciones o síntomas que se pueden presentar. Y teniendo en cuenta esas manifestaciones o síntomas, pues hay diferentes clases de trastornos de ansiedad. Los principales tipos de trastornos de ansiedad, y esto está estipulado en el DSM-5, que es donde aparecen todos los trastornos mentales, es el libro donde aparecen todos los trastornos mentales, y este libro los estipula de la siguiente forma, o sea, hay varios tipos. Entonces está la agorafobia, que es un tipo de trastorno de ansiedad en el que se teme a lugares y situaciones que pueden causar pánico o sentirse uno atrapado, indefenso o avergonzado, y donde a menudo uno intenta evitarlos. Estos síntomas, por lo general, desde un mínimo de presentarse de 6 meses, ¿sí?, de duración. El mutismo selectivo es una incapacidad, y esto se da principalmente en niños, es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones como en la escuela, incluso pueden también presentar ese mutismo en otras situaciones como en el hogar o con personas cercanas en la familia. Obviamente, esto puede afectar el desempeño en la escuela, en el trabajo o en la sociedad. También tiene que tener un mínimo de un mes para que, o sea, que estén todos los síntomas, pero hay que tener en cuenta, si es un niño, no aplica en el primer mes de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque muchos niños presentan un proceso de adaptación a ese lugar nuevo que es la escuela, y una característica como de ese proceso de adaptación es que a veces los niños tienden a tener dificultad para socializar o hablar. Entonces, es como una reacción normal dentro de ese proceso. Ya obviamente después del primer mes, y si se siguen presentando esa característica de mutismo durante un mes, ya lo podemos identificar como un mutismo selectivo. También está el trastorno de ansiedad por separación, que también principalmente en los niños. Es un trastorno de la niñez, o sea, de origen en la niñez, que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel del desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres o personas que cumplen una función paternal. Principalmente sean niños, pero también se puede dar en adultos, y debe tener un mínimo de 6 meses que se presenten estos síntomas para adultos y de 4 semanas en niños y adolescentes. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistente y excesiva en diferentes actividades o eventos, incluso en asuntos comunes, o sea, cosas de la rutina diaria. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual. Es de difícil control y afecta, la forma en que se siente también uno físicamente. Los síntomas también tienen que durar un mínimo de 6 meses. El trastorno de pánico, y este es un trastorno que sucede muy frecuentemente en las personas cuando generan algún tipo de trastorno de ansiedad, son
episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad, miedo o terror intensos que alcanzan un máximo nivel en minutos. La persona tiene una sensación de catástrofe inminente, una sensación de muerte, o sea, que se puede morir en ese momento, de pronto también por la dificultad que siente la persona también para respirar, o un dolor en el pecho, o taquicardia, que son fuertes. Entonces la persona genera también esos pensamientos como que se va a morir en ese momento por esos síntomas que está presentando. ¿Esto qué hace? Cuando se presentan esos ataques de pánico, puede hacer que la persona le preocupa tanto esa situación que evite muchas situaciones en donde él asocie la presencia del ataque de pánico con el lugar en donde está. Entonces lo evita. También están las fobias específicas. Se caracterizan por una notable ansiedad o un temor intenso y desproporcionado frente a una situación en particular, puede ser un objeto, una situación específica, y el mecanismo de defensa es evitar. Entonces hay fobias específicas a las arañas, a los insectos, a los animales, a ciertos lugares, a las alturas. Entonces, ¿qué hace? Es temor intenso y desproporcionado, evitar ese tipo de situaciones. También está el trastorno de ansiedad social, lo que uno llama comúnmente la fobia social. Son altos niveles de ansiedad, miedo o rechazo a situaciones sociales debido a sentimientos de vergüenza, inseguridad y preocupación por ser juzgado o percibido de manera negativa por otras personas. Los síntomas deben durar un mínimo de 6 meses. Ya está también el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad. Son síntomas de una ansiedad o pánico intenso, pero que son directamente causados por un problema de salud física, o sea, hay una enfermedad adyacente ahí. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intensos que son el resultado directo del uso indebido de drogas o alguna sustancia tóxica, o también puede ser una manifestación a la abstinencia a causa de sustancias psicoactivas, al consumo de sustancias psicoactivas. Y también está otros trastornos de ansiedad específicos y no específicos. Eso es un término que se utiliza para una ansiedad también desproporcionada o una fobia, pero que no cumplen con todos los criterios exactos para clasificarlo en algún tipo de trastorno. Por ejemplo, no cumple con el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo he hablado de varios trastornos en donde hablamos más o menos un mínimo de 6 meses debe tener los síntomas la persona para diagnosticar. En algunas personas el tiempo no lo cumple, pero obviamente hay una ansiedad desproporcionada, hay un temor o hay una fobia y se puede catalogar dentro de un trastorno de ansiedad, pero no específico. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué origina la ansiedad o los trastornos de ansiedad? Esto se puede dividir en 3 factores principalmente. Un factor puede ser un desorden o un desequilibrio químico, que eso está relacionado con los neurotransmisores, los cuales los principales son la serotonina y la noradrenalina, que son los que controlan y regulan el humor. Cuando hay un desequilibrio en estos neurotransmisores, se puede originar la ansiedad. O sea, no necesariamente debe estar presentando algo la persona, un evento estresante o eventos estresantes para que la persona genere ansiedad. A veces son causas biológicas y que están relacionadas con estos desequilibrios en nuestros neurotransmisores. También una de las causas puede estar relacionada por algún asunto, por una enfermedad médica. La ansiedad está relacionada con lo que uno llama problemas de salud oculto. En algunos casos, los signos y síntomas de ansiedad son los primeros indicadores de alguna enfermedad. Entonces, si el médico sospecha que la ansiedad o está relacionada con un tipo de enfermedad, pues obviamente
él va a solicitar algunos análisis, exámenes para buscar el problema como tal. Algunos ejemplos de problemas médicos o enfermedades médicas que pueden estar relacionadas con la ansiedad incluyen las enfermedades cardíacas, la diabetes, el problema de tiroides, los trastornos respiratorios, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, el EPOC o el asma, el uso inadecuado de sustancias o la abstinencia a las sustancias, la abstinencia también al alcohol, a determinados medicamentos, el dolor crónico, o algunos tipos de tumores que pueden generar también algunas hormonas de reacción. Y esas hormonas de reacción, ahí aparece lo que es la ansiedad. Cuando hablamos de factores de riesgo, son situaciones predisponentes que ayudan a la persona o que generan en la persona a desarrollar la ansiedad como tal. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Los traumas. Traumas en la niñez puede ser los niños que soportan maltratos o que presenciaron eventos traumáticos en su infancia tienen mayor riesgo de manifestar un trastorno de ansiedad en algún momento de sus vidas. También los adultos, obviamente, que presentan o atraviesan un evento traumático, también pueden manifestar algún tipo de trastorno. El estrés debido a una enfermedad, tener un problema de salud o una enfermedad grave puede causar gran preocupación acerca de cuestionamientos de cómo va a ser el tratamiento o el pronóstico como tal de esa enfermedad. La acumulación del estrés, y eso yo creo que nos pasa a muchas personas, a veces un evento importante o la acumulación de muchas situaciones estresantes pequeñas en nuestra vida diaria puede provocar una ansiedad excesiva. Por ejemplo, la muerte de algún familiar, el estrés en el trabajo o preocupaciones relacionadas con nuestra situación económica. También tener familiares consanguíneos que padecen algún trastorno de ansiedad, o sea, hay un componente también hereditario. Los trastornos de ansiedad pueden ser hereditarios, entonces hay que tener muy presente eso, que familiares cercanos han tenido algún tipo de trastorno y pues obviamente hay que estar muy atento frente a esto. Bueno, el consumo de sustancias. Lo que ya había mencionado anteriormente, el consumo o el uso indebido de sustancias o la abstinencia a determinados medicamentos o al alcohol o drogas puede provocar o empeorar la ansiedad. El estilo de crianza, eso es muy importante para los papás. Hay factores relacionados con el estilo de crianza que puede generar una predisposición a desarrollar un trastorno de ansiedad. Esto tiene que ver mucho con el vínculo. Cuando el vínculo entre padres e hijos, cuando un vínculo inseguro entre el niño o el bebé y sus cuidadores, por ejemplo, no satisfacer las necesidades del menor cuando hace demandas, esto aplica un estilo de crianza contradictorio y no le transmite seguridad al niño o al bebé. También hay un estilo de crianza que cuando es excesivamente autoritario o demasiado sobreprotector, estos estilos de crianza están relacionados con una mayor vulnerabilidad a tener algún tipo de trastorno de ansiedad. Y el último factor de riesgo muy importante es la personalidad. Las personas con determinados tipos de personalidad son más propensas a sufrir algún tipo de trastorno. Entonces, ¿qué tipo de personalidad? De pronto, las personalidades que son dependientes o personalidades evitativas, este tipo de personas, de personalidad, se pueden caracterizar por ser muy inseguras, tener una baja autoestima o un temor constante al fracaso. También las personalidades con una alta autoexigencia y obviamente una baja tolerancia a la frustración. Y también personalidades, las personas que viven pensando casi exclusivamente en el futuro y anticipan las cosas de forma pesimista o catastrófica, ¿sí? Son más propensas a desarrollar esto. Y también personalidades controladoras.
son las que intentan adelantarse a cualquier problema y planificar todo. Entonces, estos son los factores de riesgo que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Y es como hacer nosotros también como un checklist y mirar de pronto en qué estamos fallando o qué factores ahí tenemos muy presentes en nuestra vida diaria y obviamente hay que actuar sobre ellos. Ya hablando de qué es la ansiedad, cuáles son los trastornos, qué lo causa, cuáles son las características de los diferentes trastornos, pues obviamente es el tratamiento que hay que hacer, que es obviamente lo principal. Para recibir un diagnóstico de un trastorno de ansiedad, los profesionales más idóneos para diagnosticarlo son los psiquiatras y los psicólogos clínicos. Entendiendo esto como los principales tratamientos como la psicoterapia y obviamente la medicación o los psicofármacos. No siempre, pero en muchos casos es necesario que reciban tratamiento psiquiátrico y psicológico paralelamente. Voy a enfocarme un poco más, obviamente, en mi campo, que es la terapia psicológica, que es la intervención cognitiva conductual. Está demostrado que esta intervención es el principal tipo de terapia que nos ayuda a ayudar a las personas a manejar la ansiedad. Este tipo de terapia tiene como objetivo reconocer y cambiar los patrones de pensamiento dañinos problemáticos y de ansiedad. Dependiendo de cómo uno piensa, uno siente y actúa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos pensando, por ejemplo, estamos adelantando situaciones catastróficas sin saber qué van a pasar, pues obviamente esto nos está generando algún tipo de ansiedad. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual, el objetivo es que la persona también aprenda a identificar esos tipos de pensamientos desadaptativos y ayudarle de una forma a modificar esos tipos de pensamientos. No es modificar la personalidad, no. Es modificar el estilo de pensamiento desadaptativo que hace que la persona genere esos sentimientos como tal. Entonces, es fundamental también entender que este tipo de terapia ayuda también a enfrentar a las personas a exponerse a las situaciones que le están generando algún miedo o ansiedad, por ejemplo en las fobias, o a exponerse a las cosas que ha dejado de hacer, ayudándolo a evitar o a utilizar conductas de evitación, de tal manera de que la persona compruebe que la ansiedad va disminuyendo sin necesidad de escapar de la situación. Entonces, esto es como un objetivo, como lo principal en la intervención psicológica, terapia cognitivo-conductual. Ayudar a la persona a identificar los pensamientos desadaptativos. Segundo, a tratar de modificar esos pensamientos por pensamientos funcionales. Tercero, a ayudarle a la persona a exponerse a situaciones en donde él mismo se dé cuenta de que no va a pasar absolutamente nada, sino que simplemente es el pensamiento el que está generando esa ansiedad, pero al ayudarlo al actuar, al cambiar también la conducta como tal, pues esto propicia a la persona a desarrollar una nueva forma de enfrentar las situaciones que pueden generar algún tipo de ansiedad como tal. Obviamente, cuando la persona también está en un tratamiento psiquiátrico, en donde requiere algún tipo de medicación, pues la terapia psicológica también le ayuda a la persona a reforzar esa adherencia a los tratamientos. Es muy importante también entender eso. Cuando una persona está con medicación psiquiátrica, es fundamental de que la persona siga y sea muy rigurosa en cuanto a su tratamiento, en tener una adecuada adherencia, pues eso que obviamente va a generar un beneficio a la persona. ¿Qué recomendaciones se dan frente como para evitar la ansiedad, ¿sí? O para enfrentar la ansiedad? Hay unos términos que en psicología se llaman factores protectores que ayudan a la persona
a enfrentar esa ansiedad o a evitar que puedan llegar esos síntomas ansiosos. Entonces, las principales recomendaciones están relacionadas con el ejercicio, la meditación o ejercicios de respiración, el socializar, el tener como un grupo social, un grupo de amigos, un grupo familiar. El simplemente hecho de hablar hace que la persona también descargue, haga una catarsis frente a la situación como tal. El cambiar las rutinas, muchas veces nos volvemos tan rutinarios y que de tanta rutina pues caemos en una monotonía, y esto es un factor que puede generar o propiciar síntomas ansiosos. La alimentación, una alimentación balanceada y pedir ayuda. Yo la subrayo ahí, pedir ayuda. ¿Por qué? Porque es difícil hablar de esto. Lo que decía al principio, aunque ya se está generando como una mayor conciencia y aceptación y enfrentamiento de las enfermedades mentales, de todas formas nos falta mucho, ¿sí? Hay una resistencia para hablar y para buscar ayuda. En este tipo de situaciones es fundamental el pedir ayuda. Cuando nosotros tengamos síntomas, no dejemos pasar las cosas. Es importante hablarlas y buscar algún tipo de ayuda, porque créanme que esto tiene solución. Pero para solucionar las cosas a veces no podemos hacerlo solo. Necesitamos de otras personas que tienen como la expertise, el manejo para ayudar a enfrentar esta problemática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando, por su excelente charla. Entonces, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta tiene que ver precisamente con eso que hablábamos al final de pedir ayuda. ¿Cómo podemos nosotros identificar en nosotros mismos y también tal vez en las personas cercanas a nosotros, digamos, estos signos de alarma que precisamente nos obliguen pues a buscar ayuda? ¿Cuáles son estos signos de alarma y cuándo sería pues el momento ideal para buscar ayuda? Obviamente, en este tipo de situaciones y teniendo en cuenta esos síntomas que presenta la persona, cuando hay un cambio en nuestro estado de ánimo, muchas veces cuando se hablan de los trastornos hablamos de meses, ¿sí? O sea, para diagnosticarlo tiene que durar varios meses. Pero una de las recomendaciones es que no dejemos pasar el tiempo. O sea, yo digo, si los síntomas se comienzan a presentar y se mantienen durante 2 semanas, es necesario el pedir ayuda. O sea, a veces creemos que podemos manejar la situación como tal, pero dejamos pasar el tiempo y eso es como una bola de nieve. Se va creciendo el problema y la ansiedad obviamente se va acrecentando y después es más complejo cómo solucionar las cosas. No es que no se pueda hacer, pero sí hay que como tener en cuenta, primero, tener en cuenta esos síntomas y segundo, pues no darle tanto alargue a los síntomas como tal. Y si Sí, lo doctor, vemos, por ejemplo, en nuestros familiares, si lo vemos en nuestros familiares, obviamente, si vemos cambios en su estado de ánimo, ¿sí? O sea, identificamos que la persona ha cambiado en su estado, no es la misma persona que conocemos, obviamente tenemos que abordar a la persona, preguntarle qué está pasando, y eso creo que es el inicio también para pedir la ayuda como tal. Sí, como usted lo mencionaba, pues anteriormente es muy importante pues dejar atrás como todas estas prevenciones y no tener pues miedo de consultar y preguntar tanto a las personas cercanas como pues a los médicos, a los psicólogos y todas las personas que nos podrían ayudar. Doctor, pues precisamente, ¿cuáles serían las consecuencias, digamos, de no tratar a tiempo alguno de estos trastornos de ansiedad? ¿Cómo se reflejaría pues, digamos, en la vida de la persona afectada? Cuando pasa este tipo de situaciones, cuando ya hay un trastorno como tal, y la principal característica del trastorno es que cambia ya nuestro estilo de vida, ya no podemos tener un estilo de vida funcional o normal. O sea, ya la persona de pronto puede trabajar de forma adecuada o de forma adecuada, nuestras relaciones interpersonales cambian. Muchas veces, y eso puede ser una característica, presentan un aislamiento, ¿sí? Se retraen, no quieren interactuar con nadie.
pero la principal es esa, o sea, cuando cambia de forma significativa y dramáticamente nuestro estilo de vida, nuestras actividades diarias. Claro, exacto. Doctor, una pregunta, pues estos trastornos de ansiedad que se suelen ver también pueden acompañarse de otras, digamos, enfermedades mentales o trastornos pues de mentales, de pronto en la conducta alimentaria o Sí, alguna otra cosa. sí, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada está muy relacionado también con un trastorno depresivo, o sea, concomitantemente puede aparecer también el trastorno depresivo, ¿sí? O aparece primero el trastorno de ansiedad o aparece primero el trastorno depresivo, pero después aparece el otro como tal, ¿sí? Sí, trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, en las fobias. Yo he tenido varios casos de personas que han desarrollado algún tipo de fobia a determinada alimentación, un temor o una ansiedad al atracarse, entonces comienzan a desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria. Esos son Claro, ejemplos, pero sí, 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 obviamente. Pero uno de los principales, la depresión ahí está como de ladito, ahí como pegadito. como de ¿Por la qué? mano, Porque sí. muchas veces las personas, al verse angustiadas y cuando esa angustia no se ha manejado y ve la situación se agranda, comienza a sentirse frustrada la persona, comienza a desarrollar como esa tristeza por sentirse así. Entonces ahí comienzan a aparecer esos síntomas depresivos. Claro, doctor. Y pues precisamente cuando ya, digamos, se empieza un tratamiento, ¿sí? Muchas personas se preguntan, pues, ¿cuánto tiempo, digamos, tardaría, pues, en sentir algún tipo de mejoría, ¿sí? Ya de pronto volver a ser la persona que eran antes. Es muy relativo, o sea, eso depende de cada persona, también depende de las estrategias de afrontamiento que tenga la persona, también depende de la severidad de los síntomas, también de las situaciones que pueden estar desencadenando estos síntomas o estos trastornos como tal. Entonces, uno no podría determinar tiempos como tal. Pero lo que yo sí digo es de que una persona que inicia un tratamiento muy juiciosito de psiquiatría o psicología o los dos, porque también es recomendable, se van a ver cambios. ¿En cuánto tiempo? No se sabe, pero sí comienzan a notarse obviamente los cambios. Bien, doctor. Y bueno, hablábamos hace un rato, pues, de los tratamientos, que por un lado está el tratamiento farmacológico y también está, pues, Ujú, en la intervención psicológica. Estos son, pues, complementarios y son muy importantes también, pues, los cambios en el estilo de vida. Pero ujú. entonces, digamos, ¿cuáles serían, digamos, las ventajas y las desventajas, como todo tratamiento, ¿no? Pues digamos que las personas a veces le tienen de pronto miedo a acudir ya tanto al psiquiatra como al psicólogo. Entonces, pero para que más o menos entiendan cuáles serían las ventajas y desventajas de este tipo de tratamiento. O sea, ventajas todas, diría yo. O sea, en el sentido de que este tipo de intervenciones, la psiquiátrica o la psicológica, son las necesarias para abordar esa problemática, ¿sí? Eh, es necesario, obviamente, también determinar qué está generando esa ansiedad. Y lo que yo decía, cuando es una alteración química en nuestros neurotransmisores, pues obviamente se necesita de algún tipo de medicación, ¿sí? Eso sí o sí se necesita, ¿sí? Cuando de pronto son situaciones relacionadas con algún problema, alguna situación estresante, la psicoterapia ayuda mucho en ese tipo de situaciones. Pero cuando esa ansiedad ya está muy desproporcional, genera también dificultades en el patrón de sueño, genera un cambio drástico en el estilo de vida, lo que uno recomienda obviamente es que se inicien los dos tipos de intervenciones. De acuerdo, doctor. Y bueno, una última pregunta. ¿Cuál es el pronóstico de este tipo de trastornos? Eh, y cuál, digamos, porque es posible, digamos, tener, digamos, recaídas, una persona pues que tuvo o tiene el antecedente de este tipo de trastornos y que luego pues tiene miedo de que vuelva a suceder o esto no se presenta. No, siempre va a haber un riesgo de volver a presentarse los síntomas como tal, ¿sí? Por eso es importante y eso uno lo habla en la terapia, eso es un proceso de terapia que uno tiene que ser muy juiciosito, ¿sí? Muy juiciosito porque dentro del proceso, y lo hablo dentro de la terapia psicológica, obviamente, dentro del proceso
de la terapia cognitivo-conductual, es fundamental ayudarle a la persona a entender de que a modificar lo que yo he explicado ahorita, estilos de pensamiento. Y para hacer una modificación de pensamiento, obviamente se requiere de tiempo. Lo que uno trata obviamente es de ayudarle a la persona a enfrentar las situaciones estresantes, pero no quiere decir de que de pronto pueda aparecer otra situación estresante totalmente diferente a la que, la que se ha evidenciado anteriormente, y pueden obviamente aparecer nuevamente síntomas. Pero lo que uno espera es que con la intervención la persona ya tenga herramientas para enfrentar de una mejor forma las situaciones como tal. De acuerdo, doctor. Bueno, muchísimas gracias por haber respondido entonces a todas las preguntas. Ya con esto damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Fernando, no sé si quiere dar algunas palabras ya antes de despedirnos. No, eso, muchas gracias por la invitación y recuerden que la salud mental es fundamental. Ahorita estamos como impulsando más este tipo de charlas, porque es fundamental hacer ver a la población la importancia de hablar de salud mental. En muchas ocasiones es un tabú, todavía se sigue manifestando, por ejemplo, que uno no va al psicólogo o al psiquiatra porque uno no está loco, y obviamente eso es una percepción errónea de las cosas. Y una invitación es, miren a su alrededor y dense en cuenta que pueden haber personas muy cercanas que pueden estar pasando por alguna situación, alguna alteración mental, y nosotros podemos ayudar. Entonces, por eso es muy importante este tipo de charlas, de espacios, para conocer un poquito, y ya al conocer, identificar, al tener algo de conocimiento frente a esto, pues podemos ayudar. No, muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente, doctor Fernando, por haber dedicado este espacio para compartir con nosotros y explicar estas cosas tan importantes que, como usted decía, pues es la detección y el tratamiento, ojalá oportuno, pues de este tipo de problemas. Por hoy ya hemos llegado al final de nuestro FCB Online Talks, y les agradezco a todas las personas que nos acompañaron conectados hoy, y los invito a conectarse dentro de 15 días a las 5 de la tarde para un nuevo FCB Online Talks. Muchas gracias a todos. Hasta luego.